tratamiento del dolor. En el siglo XVII se hablaba de la tintura de láudano. Recuerden que buena parte del desarrollo farmacológico se ha basado inicialmente en obtener extractos, tinturas, aceites esenciales de productos vegetales, y ese conocimiento pues se ha ido refinando, se han adecuado técnicas para purificar sustancias, y la morfina inclusive hoy en día todavía se obtiene de esta planta. Hoy en día. No quiere decir eso que no se pueda obtener de manera sintética. Recuerden que la química también ha avanzado mucho. Pero ¿por qué se sigue obteniendo de la planta? Porque es más barato. Los compuestos que son relativamente complejos desde el punto de vista químico usualmente son costosos de obtener por medios sintéticos. Entonces la Papavera somniferum nos brinda esa opción de darnos esa sustancia tan importante desde el punto de vista farmacéutico, desde el punto de vista terapéutico, y hoy en día sigue ocupando un sitial importante en ese sentido. Entonces hay que distinguir lo que son los opioides y los opiáceos. ¿Qué diferencia hay entre opioide y opiáceo? Bueno, que todos los opiáceos son opioides, y los opioides incluyen sustancias que están aquí e incluye sustancias que de pronto no se encuentran pues, en la Papavera somniferum, ¿de acuerdo? Hay opioides naturales, hay opioides sintéticos, semisintéticos, pero los opiáceos sí se encuentran en el opio, son naturales, ¿vale? La gran mayoría de los libros distinguen esa nomenclatura, pero no todos, ¿de acuerdo? No todos. Hay que mirar esa parte, ¿no es cierto? Leer el texto que tengamos a mano. Algunos libros lo distinguen, otros textos no. La gran mayoría sí lo hacen. Bueno, la morfina, pues es el fármaco de este grupo de referencia. Miren que ya hace bastante tiempo que ya desde el punto de vista químico se pudo aislar, y dadas sus propiedades narcóticas, hipnoinductoras, entonces se le llamó en honor al dios del griego de los sueños, Morfeo. Recordemos esto muy rápidamente, que estas sustancias interactúan con receptores que están diseñados para interactuar con receptores con opioides endógenos, con sustancias opioides endógenas, que son varios. Los receptores que están diseñados, repito, para interactuar con sustancias endógenas de naturaleza opioide, llamadas opioides endógenos, esas sustancias, digamos, tienen funciones biológicas que ya les comenté, ¿no? Para mantener el estado de ánimo, se liberan en el ejercicio, ayudan a reducir la sensación de dolor, participan fisiológicamente en todo ese proceso de equilibrio del ser humano frente a la vida, frente a las emociones, frente al dolor, etc. Nosotros aprovechamos también esos opioides, ¿cierto? Esos receptores opioides los aprovechamos para poder, a través del uso de fármacos, lograr respuestas que pueden ser terapéuticas, ¿cierto? A veces no. Hay personas que pueden usar esa bioquímica, esa fisiología con fines no médicos, y ahí viene el gran problema de la farmacodependencia. Pero en principio, recordemos que ningún receptor, cualquiera que sea para este o cualquier otro fármaco, se crea por parte del fármaco. Los receptores están allí, ¿sí? Lo que hacemos con todos los fármacos es modificar, acelerar, bloquear, estimular, tener efecto agonista, antagonista. Bueno, en fin, tenemos un instrumento que son esos receptores, y a través de la farmacología nosotros logramos, digamos, con un conocimiento recogido a lo largo de muchas investigaciones científicas, lograr una respuesta terapéutica. Podemos explicar reacciones adversas, podemos básicamente conocer el uso, contraindicaciones, etcétera, a través de un muy buen conocimiento de los receptores, porque es la base, ¿cierto? Entonces, si usted mira el conocimiento de los receptores, adrenérgicos, colinérgicos, qué sé yo, histaminérgicos, serotoninérgicos, etcétera, a través del conocimiento de cómo funcionan esos receptores, nosotros como personas interesadas en la farmacología podemos afirmar conocimiento, y es lo que hacen también los grandes laboratorios cuando diseñan nuevos fármacos.
conociendo muy bien cómo son los receptores, ellos plantean posibilidades teóricas. Se puede sintetizar una sustancia que haga esto en este receptor, que haga esto en aquello, que no interactúa con aquel otro, ¿sí? Y a partir de ese conocimiento de los receptores, unido al conocimiento de la química de las sustancias, miren que allí viene la farmacología avanzada. Nosotros, desde nuestro punto de vista, de nuestra función, también tenemos que ver con esos receptores, leyendo bien esta parte, ¿no? Entonces miren que a través del conocimiento de esos receptores de lo que hacen, pues se han diseñado sustancias que pueden tener menores reacciones adversas, ¿se acuerdan? Hablábamos de los agonistas antagonistas, agonistas parciales. Estoy hablando muy, digamos, de manera general porque ya esto lo vimos. No quiero repetir pues la temática, ya la hemos discutido, ¿no es cierto?, en las clases anteriores. Recordemos que estos receptores son los más importantes desde el punto de vista de los opioides. Hay mu, kappa y otros, sigma, delta, etc. Estos son los que desencadenan la mayoría de las reacciones benéficas digamos, reacciones adversas que están involucradas en el uso de opioides, ¿vale? Entonces, mu hace todo esto, kappa hace esto, y decíamos que podrían ser útiles ciertos fármacos que sean antagonistas en mu y agonistas en kappa, porque tenían menos posibilidad de provocar algunos problemas, ¿cierto? Asociados con reacciones adversas importantes como la depresión respiratoria o la euforia que está relacionada con la posibilidad de que esa persona abuse desde el punto de vista, digamos, de la farmacodependencia. Entonces, pero esto es solamente una consecuencia, ¿no?, del conocimiento de las acciones de los receptores. Por eso ustedes no se sorprendan cuando lean, por ejemplo, si leyeron antihistamínicos en el libro, ustedes encontrarán que hay también varios receptores para histamina, H1, H2, H3, H4. En este momento aprovechamos H1 y H2, pero se está investigando H3 y H4, ¿no? En los grandes laboratorios y no se sorprendan que a la vuelta de unos años tengamos fármacos que tengan alguna actividad de H3, ¿cierto? Es posible. Pueda que de pronto no, que sea muy complejo o que manipular esos receptores provoque muchas reacciones adversas. En este momento la información se está recogiendo. Vamos a ver qué sale y dependiendo de esos resultados nos pueden plantear en el futuro nuevos fármacos, ¿sí? Ahí va evolucionando la farmacología. Entonces, repito, el conocimiento de los receptores nos ayuda a entender la farmacología actual, pero también, miren ustedes, pensar en el futuro, ya hablando de farmacología avanzada, ¿sí? Como prever qué puede suceder y entender lo que está ocurriendo a un nivel alto, ¿cierto? Pero insisto, no quiero decir que nosotros tengamos que estar pendientes del último fármaco que va a salir, no, sino que lo más importante para nosotros seguramente va a ser entender la farmacología de los actuales para poder explicar a un paciente, para poderlo orientar desde nuestra función muy noble como farmacéuticos. Bueno, miren ustedes que los opioides no tienen efecto techo. ¿Quiénes sí tienen efecto techo? Los AINES. ¿Quién recuerda qué es ese efecto techo? Cuando decimos los AINES tienen efecto techo, ¿qué es? ¿Quién recuerda? Sí, por favor. El efecto techo es que el efecto analgésico del medicamento se aumenta con la dosis. O sea, entre más dosis del medicamento, más analgesia hay. Sí, pero ahí falta una parte, Jorge. ¿Qué más? Y precisamente, ¿el techo qué es? Un límite, ¿no? O sea, se cumple, pero hasta un punto, los AINES tienen un punto justamente el límite, que es lo que se llama el techo, ¿sí? Mejor dicho, para que podamos relacionar digamos, ese concepto con una aplicación práctica, grábense esta frase. Hay dolores que no los cura la aspirina, ¿de acuerdo? Eso es, lo que significa el efecto techo es que ya cuando el dolor es muy intenso, los AINES ya no funcionan, por mucho que usted aumente la dosis, ¿sí? Digamos que lo que menciona Jorge es digamos, es muy reconocido, en la medida que se aumenta la dosis, va aumentando, pero justamente el efecto techo se refiere a que esto se cumple hasta un límite, hasta ahí.
Entonces, si hay una fractura grave, una situación de dolor crónico, tipo cáncer, etcétera, los AINES no funcionan a partir, ¿cierto?, de ese techo. Entonces, techo es un límite. Yo puedo saltar o puedo tocar y hasta ahí. ¿Sí? Aquí en el techo tengo un límite superior. Techo es un límite superior. Entonces, algo bien interesante es que los AINES tienen ese efecto techo, ¿ve? Pero los opioides no. Entonces, por eso usted los ve en usos gracias, Jorge, los ve en usos, digamos, en situaciones, pues, en los cuales otros fármacos no alcanzan la eficacia debida. ¿Cuáles son los típicos? Los AINES. Entonces, por esa razón se utiliza en dolor moderado a intenso. ¿Por qué no en el leve? Ya dijimos. Creo que Jorge la otra vez nos contestó eso, porque el riesgo-beneficio no compensa un dolor leve. Se utilizan fármacos de menos eficacia, pero sí que sí funcionan en ese tipo de dolor. ¿Sí? Entonces, en este caso moderado e intenso se prefieren los opioides, ¿no? Y hay que tener en cuenta al orientar al paciente, decirle que hay gran variabilidad en la respuesta. ¿Sí? Hay gran variabilidad en la respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes a veces se desesperan, por supuesto, el dolor no da espera. Uno que no lo siente puede decir a la persona, no, tranquilo, que no se desespere, pero otra cosa es estar allá como paciente, sintiendo un dolor muy grande. Eh, pero sin embargo, se puede intentar tranquilizar al paciente diciéndole que hay variabilidad, ¿no es cierto? Que sea muy, por favor, muy estricto el cumplimiento de las dosis. Quiero mostrarles algo acá, un momento que me parece importantísimo que ustedes lo conozcan aquí. Me parece importante que le conozcan porque digamos, cuando uno deja cumplir la pauta terapéutica de cualquier fármaco, vamos a ver si lo encuentro aquí rápidamente, de cualquier fármaco, resulta que tenemos problemas en el efecto. Vamos a ver si encuentro aquí rápidamente farmacocinética, quiero mostrarles una gráfica, ¿lista? Bueno, una gráfica en la cual pues se evidencia esa necesidad de que nosotros cumplamos las pautas terapéuticas. Y es esta. Bueno, esta de aquí. Miren que en esta pauta terapéutica, esta es inyectable, ¿no? Por la vía oral es un poquito diferente, pero digamos la idea general nos sirve. Miren lo siguiente, por favor. Vamos a prestarle atención a esta gráfica. Vamos a suponer que a una persona se le inyecta un fármaco cualquiera. Vamos a suponer que es para el tratamiento del dolor. Miren que se le inyecta aquí, ¿cierto? Y si es intravenoso, de una vez alcanzamos el nivel máximo que permite ese fármaco en el momento de inyectarlo. Ese fármaco se empieza a eliminar, ¿de acuerdo? Se empieza a eliminarse, va bajando, ¿cierto? Va bajando la concentración, ¿vale? El nivel plasmático va bajando. Y fíjense que antes de que llegue a cero, porque este es el nivel, este es cero, miren que aquí está establecido que se le dé la otra dosis, pero él no estaba en cero, ¿sí ven? O sea que la dosis, esta intravenosa, la dosis que se le suministra, digamos que parte desde un nivel que no es cero. O sea que se alcanza una concentración más alta. ¿De acuerdo? Miren acá. ¿Sí o no? Es como saltar desde la primera grada y no desde el piso. ¿Sí? Es lo que se refiere a esto. Bueno, pero miren que alcanzó una concentración más alta, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Ahora empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y vuelve y se le suministra a este tiempo que es igual a este. Miren, tantas horas, vuelve y se suministra el fármaco. ¿Qué pasó? Que estaba un poquito más alto que acá. O sea que va a subir un poco más, ¿de acuerdo? ¿Se lo ven? Sube aquí, está más alta. Vuelve y baja, miren, con el mismo ritmo, pero vuelve y se da la dosis cuando la concentración inicial comparada con esta dosis está más alta que aquí y que acá, ¿sí? Entonces vuelve y sube, y así. Miren que se genera una gráfica como un serrucho, ¿sí lo ven? Como digamos, una fluctuación, pero más o menos al quinto, sexto, algunos autores dicen 7, miren, dosis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Algunos dicen que desde el quinto ya eso está estable.
Bueno, son visiones, ¿no? Algunos autores dicen quinto, otros dicen sexto, otros séptimo. El caso es que por aquí ya la concentración se estabiliza, ¿sí ven? Y usualmente por aquí es cuando se logra el máximo efecto terapéutico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo mismo puede hacerse para una dosis oral, ¿sí? Pero bueno, con la diferencia que empieza a subir acá, no aquí como, no sube abruptamente como cuando se da intravenosa, pero esta, digamos, el sentido de la gráfica es el mismo. ¿Y qué quiero destacar? Que si una persona no cumple esta pauta, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces ahora baja más aquí, entonces cuando suministra el fármaco llega acá, no alcanzó el nivel, miren, si no ¿me entienden? Si no cumple la pauta terapéutica, se va a demorar más tiempo en lograr este estado estable, ¿sí? Que es digamos, el nivel plasmático al cual seguramente el fármaco va a actuar mejor, y más si estamos hablando de controlar el dolor. Esto es inyectable, usualmente esto se hace en el hospital y no hay mayor problema. Pero supóngase, la gráfica, repito, no es idéntica cuando es por vía oral, pero supongamos que es oral, se cumple lo mismo. Esto se cumple lo mismo, lo mismo. Entonces, si la persona no cumple la terapia, no hace caso, pues el dolor va a ser difícil de controlar y casi que vuelve a partir desde cero, ¿sí? Porque la concentración máxima se alcanza luego de varias pautas terapéuticas. Un médico con experiencia, si estamos hablando de un dolor muy agudo, muy intenso, pues él da una dosis alta y, pues, y sabe, eso se llama dosis de carga, que tiene pues también sus connotaciones, sus riesgos, etcétera. Pero digamos que hablando en general, vamos a suponer que no es un dolor de una fractura, pues no, de una fractura expuesta y llegó al hospital, no, no, hablemos de un dolor moderado, moderado, ¿cierto? Que es más que leve, que necesita un opioide que lo va a manejar el paciente en su casa con unos fármacos recetados, ¿sí? Es muy importante cumplir la pauta terapéutica precisa. Por supuesto, hay margen, no es que a las 8 y si me pasé a las 8:01 ya que angustia, no, no. Pero sí, ¿no es cierto? No saltarse dosis, tratar de ser estrictos, porque, pues, digamos que hay unas consecuencias de no cumplir esas pautas terapéuticas de una manera juiciosa. Entonces, evitamos gran parte de esa variabilidad o falta de eficacia de los fármacos o de los tratamientos, más que de los fármacos, de los tratamientos, pero es porque a veces no hacemos bien ese tratamiento. ¿Cómo evitamos esa falta de eficacia en los tratamientos? Pues cumpliendo las pautas terapéuticas en todo sentido. Fíjense que se acompaña de una sensación de bienestar, de euforia, ¿no? Que a veces al médico le da miedo. Sí, hay estudios, yo les comenté que hay estudios que indican que a los pacientes anteriormente, ya eso gracias a Dios ha cambiado bastante, precisamente porque a los pacientes se les negaba la dosis plena, lo que es, que no sufra. No me voy a tener aquí, ya ustedes tienen la idea de lo que es la escalera analgésica, ya la trabajamos, ¿cierto? Y miremos que los opioides tienen otras indicaciones bien interesantes. Anestesia, observen fentanilo y análogos, ¿sí? Fentanilo y análogos, sulfentanilo, ramifentanilo, sirven como fármacos anestésicos. En edema agudo de pulmón, claro. Entonces miren, por favor, aquí quiero destacar algo, que cuando hay una dificultad respiratoria, ¿cierto? Una dificultad respiratoria de un paciente puede ser debido a muchas cosas. EPOC, asma, puede ser por un edema. Entonces miren que la morfina en pacientes que tienen problemas respiratorios, en general, ¿qué podemos decir? Que es un fármaco de muchísimo cuidado, porque justamente tiene efectos sobre la respiración, deprime la respiración en dosis relativamente, digamos, importantes. Pero cuando esa dificultad respiratoria, porque es típico del edema agudo de pulmón, se debe a esta causa, pues la morfina es un fármaco que ayuda mucho a estos pacientes. ¿Qué les quiero decir allí? Que debemos ser muy cuidadosos como farmacéuticos, ¿sí? Que el paciente ve los síntomas como y no identifica las causas, ¿sí? ¿No les ha pasado eso? Que a veces quieren orientación y ¿qué me sirve para, qué sé yo, el dolor de cabeza, por decir algo? Bueno, le puede servir esto, pero si los síntomas consulte,
persiste en consulta a su médico, así dicen las etiquetas, porque ese dolor de cabeza puede ser de muchísimas causas. Puede ser por una hipertensión, puede ser por estrés, puede ser por causas mucho más graves, un tumor inclusive, ¿sí? ¿Sí está claro? Entonces, lo que le quiero decir es que una dificultad respiratoria puede ser debido a un edema y funciona bien la morfina. Una dificultad respiratoria puede ser debida a una EPOC gravísima, ¿cierto? Y entonces la morfina allí habría que evaluar muy bien riesgo-beneficio y eso lo hacen en el hospital, ¿de acuerdo? Entonces, los opioides que vamos a manejar en nuestra farmacia, ¿cierto? Vamos a suponer que no sea hospitalaria, como tenemos aquí algunas personas que trabajan, sino a nivel pues de una farmacia comunitaria o particular, ¿no es cierto? Debemos tener muy en cuenta estas situaciones, aprovechar el momento que tengamos el espacio para leer un poco, ¿cierto? Ir conociendo más, poder ayudar a esas personas. Miren que los pacientes son agradecidos en eso. Vamos posicionándonos nosotros como farmacéuticos o como dueños de la farmacia, ¿cierto? Donde se brinda una buena atención, ¿no? Por supuesto que nos interesa la venta, no la podemos despreciar, pero nos puede servir el conocimiento para posicionar. ¿Por qué no utilizar el conocimiento para promover las ventas? Eso es legítimo, ¿sí? Brindar una buena atención es absolutamente legítimo. Así como cuando somos empleados, estar en el sindicato y exigir mejores condiciones, incluyendo el sueldo, es legítimo. Lo que les decía ahora con la parte gremial, que creo, la verdad, que falta un poquito más de impulso, que conozcamos, que miremos, para ver cómo se posiciona la regencia de farmacia, porque desde el punto de vista salarial, tengo la sensación de que no está muy bien reconocido, y que en algunos sitios sí, en otros no. Antes era malo para todo el mundo, me parece que ha mejorado un poco. Hay sitios que reconocen más el esfuerzo y la preparación. Bueno, ¿qué otro uso tiene? Como antitusígenos, ¿no? Codeína, de hidrocodeína. Creo que ya hablamos un poco sobre estos fármacos que pues, pueden ocasionar los efectos adversos típicos de los opioides. Entonces, cuando uno escucha que un paciente que está recibiendo un antitusivo dice que siente mareo, vómito, ¿cierto? Uno que puede sospechar puede ser un opioide, porque los opioides en general tienen esa característica, todos. Así se utilizan como analgésicos, ¿cierto? Acuérdense, el paciente náusea y vómito. Así se utilizan como antitusígenos. Como las dosis son menores, el fenómeno es menos frecuente, pero se puede dar. Y mire, un buen farmacéutico se la pilla. Un antitusivo y que náusea y vómito, pero tan raro, ¿será que me lo dieron vencido? ¿O será que esto le agregan algo? Porque el paciente es desconfiado, ¿no? Entonces no lo puede indicar, no, seguramente se trata de un fármaco de estas características. Muestren, no, miren que sí, puede ser esto. Entonces posiblemente haya que cambiarlo por un fármaco que tenga otro mecanismo, que sea antitusígeno, pero que funcione por otro lado. Recuerden que eso es muy importante también, reconocer mecanismos que van muy de la mano con los receptores. ¿Se acuerdan? ¿Los AINES y los opioides tienen el mismo mecanismo de acción? Pues definitivamente no. Ya vimos, los AINES se concentran en la parte química, en los aspectos de mediadores, sustancias, disminuyen la síntesis de prostaglandina, etc. Los opioides, ¿dónde se centran? En la parte de la neurotransmisión, ¿cierto? En la parte de neuronal, digámoslo así, ¿sí? Disminuyen la activación neuronal de esas células nerviosas, neuronas, que participan en la transmisión del dolor. Entonces, fíjense que son mecanismos diferentes. Cuando los fármacos tienen mecanismos diferentes, usualmente se pueden combinar. Obviamente, si es seguro hacerlo. ¿Me explico? ¿Sí? Si es seguro desde el punto de... Lo primero es la seguridad. Pero si se ve que es seguro, los terapeutas investigan las ventajas que tiene la combinación. Y cuando usted ve fármacos combinados, usualmente tienen distintos mecanismos de acción. Cuando se combinan fármacos del mismo mecanismo de acción, usualmente no colaboran, hacen lo mismo, ¿sí? Más bien suman sus efectos adversos, pero no la eficacia terapéutica, ¿de acuerdo?
Por eso, por ejemplo, trimethoprim sulfamethoxazol, ¿se acuerdan? Son dos antibióticos, el Bactrim, Trisolvat, creo que también se llama, Bactrim, ¿es cierto? Trimethoprim actúa de una manera, sulfamethoxazol actúa de otra forma, ¿sí? ¿Vale? Acetaminofén más codeína, Winadin F. El uno hace una cosa, el otro hace otra cosa, pero juntos participan en el control del dolor, ¿sí? Entonces, los antitusígenos, por ejemplo, hay de un mecanismo X, luego lo veremos, de otro mecanismo, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la situación, uno puede recomendar al paciente un fármaco que tenga otro mecanismo, ¿sí? Por ejemplo, uno conoce en el barrio al paciente X, tengo mi farmacia, viene el paciente y ha tenido problemas, uno sabe que ha tenido problemas de mucho vómito cada vez que le formulan opioides, ¿sí? Se marea, bueno. Y dice, voy a comprar un antitusivo. Usted le diría, llévese este a base de codeína. Pues miren que, ¿cierto? Podría, o él le dice, deme este para codeína, pero don tal, mire que pasa esto, de pronto no le conviene tal, o si quiere ensáyelo, pero le puede ocasionar tal, y resulta que sí. Él dice, no, es que me recomendaron, yo lo quiero ya, listo. Y resulta, porque aquí se vende sin fórmula, ¿no? Estoy obviando esto, ¿no? Bueno, estoy obviando porque algo que también allí es interesante de analizarlo desde todo punto de vista, ¿no? Debería tener una fórmula, pero él lo lleva. Y el que no lo haga, pues aquí entre nos, pues que no salga de acá. No estoy promoviendo la violación de la ley, pero el que venda, el que cumpla la norma a rajatabla en farmacia, pues se quiebra, ¿no? Pues lamentablemente es así. Si no le vende usted, lo vende el de enseguida. Pero obviando ese dilema ético, ¿cierto? Esa persona puede, digamos, beneficiarse de su indicación, ¿cierto? De la orientación. Porque, por ejemplo, he visto pacientes, varios, ¿no? Estudiantes de medicina, por ejemplo, varios he visto, no sé por qué razón, somos sensibles. Yo le digo, no, los estudiantes son sensibles. Y sí, varias veces he notado esto, ¿no? Me han comentado estudiantes que tienen problemas con este tipo de fármacos. Pero es por la forma en que actúan, porque son opioides, ¿de acuerdo? Bueno, miren que también son antidiarreicos, la loperamida, el difenoxilato, pero si usted mira las reacciones adversas de esto, así sea este antitussígeno, este antidiarreico, son las mismas, ¿o no? Claro, porque depende de la naturaleza química de ellos, que es similar, y con los receptores que ellos interactúan, que son los mismos, ¿sí? En sitios distintos, claro, pero aquí nos interesa que depriman el reflejo de la tos, aquí nos interesa que depriman pues la actividad a nivel intestinal, etcétera. Entonces, si ustedes miran, pues las reacciones adversas son similares. Comprobémoslo un momento, ¿no? Comprobémoslo un momento aquí muy rápidamente. Me gusta que ustedes miren en vivo y en directo qué es lo que ustedes van a hacer en su servicio, ¿no? Difenoxilato, reacciones adversas. A propósito, el difenoxilato, ustedes saben que viene combinado con atropina, ¿no? Miren acá, puede ocasionar efectos secundarios, náuseas, vómito, lo mismo, ¿no? Lo que dijimos de la morfina, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, bueno, puede ocasionar dolor de cabeza, intranquilidad, cansancio, confusión, cambios de humor, etcétera, ¿no es cierto? Y el difenoxilato, recuerden que se combina con atropina, ¿no? ¿Quién recuerda para qué se combina con atropina? Una pequeña cantidad, ¿cierto? De atropina. Entonces miren lo siguiente, por favor. La atropina tiene dos funciones, ¿sí? Aunque me estoy adelantando un poco. Bueno, nosotros no vamos a ver gastro, ¿no? Bueno, vale la pena que lo mencionemos aquí, porque el difenoxilato, bueno, esta está feita, esta presentación, buscamos otra. Les voy adelantando, el difenoxilato se combina con atropina. Primero porque la atropina es anticolinérgica, ¿cierto? Entonces ayuda, ¿cierto? ¿Ayuda a qué? A, digamos, a disminuir la motilidad intestinal. ¿Estamos de acuerdo? La atropina es una sustancia anticolinérgica, recuerden. Y la atropina entonces disminuye la motilidad intestinal, eso es verdad. Pero además hay algo bien interesante aquí.
La atropina es una sustancia que ustedes saben que precisamente por su efecto anticolinérgico, en una dosis relativamente alta, es molesta, es tóxica, ¿sí? ¿Entienden? Genera piel seca y caliente, taquicardia, genera midriasis, la persona entonces ve como borroso, genera sequedad de la boca, es incómoda. Repito, le ayuda el difenoxilato en la parte intestinal, pero también sirve de seguro para que la persona no consuma mucho difenoxilato. ¿Sí me entienden? Porque este es un opioide, ¿vale? Entonces, a veces ocurre que las personas se ponen de moda y, por ejemplo, alguien me comentaba en un grupo hace poco que veía que había muchas personas que compraban, pero me acuerdo, creo que era justamente paracodina, que en cantidades muy grandes y que se la llevan. Bueno, puede ser que alguien esté por ahí buscando la manera de convertirlo en un opioide, pues de que sea más recreativo, ¿entienden? Entonces, el difenoxilato, para evitar que la persona se aficione y que utilice con fines no médicos, pues utiliza esta pequeña cantidad de atropina aquí, que además de que ayuda al efecto terapéutico, claro que sí, sirve como un segurito. Miren que es una cantidad pequeña de atropina, ¿lo ven? Es pequeña. Y además sirve, repito, para que la persona antes de sentirse contenta con esto, pues empiece a sentirse mal por esto, ¿vale? Bueno, entonces bien interesante esto con el difenoxilato. Bueno, entonces volvamos acá. Los opioides entonces sirven como antidiarreicos y demás. Recordemos además que este efecto, por ejemplo el de la diarrea, es el mismo efecto mmm, sobre o la capacidad de provocar estreñimiento que tienen estos fármacos, ¿no? Mm, es una tortura para los pacientes de cáncer, por ejemplo, ¿no? El estreñimiento viene de allí, de los opioides. Vamos a verlo ahora. Bueno, ¿cómo es la farmacocinética de la morfina? Tiene una baja biodisponibilidad por vía oral. ¿Quién recuerda esto? ¿Qué es biodisponibilidad? ¿Quién ha escuchado? ¿Quién? ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto en este contexto? Mientras piensan, yo voy abriendo algo aquí para mostrarles. Muy bien, voy a cerrar acá. Un momento, por favor, cierro. Ya. ¿Quién? Ah, bueno, ¿quién? Jorge, dígame, por favor, Jorge. La disponibilidad pues depende de varios factores, ¿no? Si dice que tiene poca vía oral es porque puede ser que sea muy difícil o muy costoso hacer la molécula para esa vía, o puede ser que si la hay, se pierda mucho en esa vía, porque del trato, digamos, de la boca al estómago se puede perder toda en el trato digestivo y no llega el componente a hacer el efecto que debe de hacer. Entonces, necesariamente tiene que ser por otra vía. Bueno, eso, lo que usted comenta es correcto, pero en general, ¿no? Pero aquí en particular, ¿qué nos puede decir? En particular aquí. O sea, sí, lo que usted dice es correcto, estamos de acuerdo. Digamos, puede ser porque la vía no está la adecuada, etcétera. Pero aquí, para este fármaco, miren que es interesante lo que plantea Jorge. Aquí, pero aquí en este caso en concreto, para la morfina, que decimos que tiene una biodisponibilidad baja, ¿qué significa eso? Por la vía oral, ¿no? Está diciendo aquí, por la vía oral. Tiene una biodisponibilidad baja por la vía oral. ¿Qué significaría ahí en concreto? Que no haría el efecto, o sea, si se administra por vía oral, ¿Mm? no llegaría la molécula, pues, o el principio activo a unirse con los receptores, porque no estarían los receptores ahí en esa vía. Bueno, entonces, pero miren que de pronto estamos, a ver qué le digo. Sí, o sea, el problema está, pero se puede solucionar. Eso es lo que les quiero decir, se puede solucionar. Y es lo que quiero mostrarles aquí, ¿no? Lo que quiero mostrarles aquí. Bueno, miren, entonces vale la pena que nos detengamos un momentico. Voy a mirarles aquí, vamos a ver el fenómeno del primer paso, ¿cierto? Un momentico, ¿les parece? Para entenderlo bien, ¿sí? Como 20 personas Ok. con la mano levantada para hablar y solo le da opción a Jorge de hablar. Pero, perdón, ahí un momento, se me distorsionó un poquito, otra vez. No lo entendí, perdón. Bueno, no lo entendí muy bien. Bueno, entonces miren, ¿les parece aquí?
Hola, no lo entendí, disculpe, ¿qué una petición, algo? Bueno, no, parece, se me cayó. ¿Les parece que miremos un momentico para entender muy bien lo que es el fenómeno del primer paso? Hola. Parece que se cayó. Se le escucha, profe. Escuchamos. Sí, profe, acá Bueno, estamos. bueno, muy bien. Entonces miren lo siguiente, por favor. Aquí, fenómeno o efecto de primer paso. Vamos a ver aquí, vamos para mostrarles esta gráfica. A ver, no sé, le doy doble clic y se me va. Bueno, esta gráfica, ¿vale? Presten toda atención aquí. Miren que lo que dice Jorge es cierto, pero se puede solucionar, ¿vale? Con algunos fármacos. A ver, recordemos, ¿lo ven? ¿Ven esta gráfica? ¿La ven? ¿Se Sí, alcanza a ver profe. bien? ¿Me confirman si se ve bien, por favor? Sí, profe, sí se ve. Bueno, gracias. Entonces, miren, supóngase que sea un fármaco por la vía oral, ¿de acuerdo? Por la vía oral. Aquí, miren, este es el esófago, viene al estómago. Esta bolita roja es el fármaco, ¿de acuerdo? Hace este recorrido. ¿Dónde se absorben en general los fármacos? Pues en el órgano especializado, que es el intestino. Viene aquí el fármaco, ¿no es cierto? Y observen que este sistema de vasos, de venas, que recogen el contenido que está aquí, pues obviamente va a la sangre, pero todo eso emboca en este sistema porta, ¿sí? Que es una vena gruesa, grande, mírela acá, ¿no? El sistema porta o la vena porta, ¿sí? El sistema es todo esto que desemboca en la vena porta. O sea que todo alimento, todo fármaco, toda sustancia que se absorba por el intestino pasa primero por el hígado, ¿sí ven? Y luego pasa a circulación general, ¿de acuerdo? Esta es la circulación general, el torrente sanguíneo, pues lo que llamamos el torrente sanguíneo. Entonces, miren, repito, todo fármaco que vemos por la vía oral pasa primero por el hígado, antes de ir acá. Y cuando pasa a la circulación general es cuando ya puede llegar al sitio donde me interesa, ¿sí? Llámese, qué sé yo, sistema nervioso central, llámese músculo, llámese cualquier órgano, corazón, donde queramos que actúe. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero entonces, ¿por qué si todo fármaco pasa primero por el hígado, primer paso por el hígado? ¿Por qué decimos que algunos fármacos sufren el fenómeno o tienen efecto de primer paso y otros no? La diferencia está en que algunos fármacos se metabolizan, se inactivan, ¿sí? En una alta proporción cuando hacen este paso. A esos sí les decimos que sufre fenómeno de primer paso, ¿sí? Pero siendo estrictos, todo fármaco tiene un primer paso por el hígado, todo fármaco. Solo que algunos no se metabolizan en alta proporción aquí. No pasa mayor cosa, ¿sí? Pasan por el hígado, se inactiva muy poquito o nada y listo, no pasó nada. Pero tuvo que hacer tránsito por el hígado primero. Siempre, repito, que va por la vía oral, hace eso. ¿Sí? Siempre hace eso. Bueno, entonces, la morfina sufre un fenómeno de primer paso importante. ¿Sí? Ustedes van a deducir más o menos cuánto de morfina se inactiva cuando pasa por el hígado. Es decir, cuando se va por la vía oral. Van a decirlo aquí, vamos a deducirlo. Aquí ven, todos me están siguiendo, ¿verdad? Si ustedes le Sí. prestan atención, van a entender esto para todos los otros fármacos, porque es un concepto importante. Miren aquí, miren acá, por favor, veamos la dosis acá. Miren, presten atención aquí, concentrados. Tratamiento, dolor agudo, crónico, moderado, grave, incluyendo el dolor óseo. Está bien. Oral, ¿sí? Adultos de mayor o igual a 50 kilos. Inicialmente 10, bueno, concentramos en este 10 cada 4 horas, ¿listo? Concentrémonos así. Vamos a poner que es 10 miligramos cada 4 horas. Sabemos que se puede aumentar por esto que estamos viendo aquí, pero supongamos que al paciente se le formularon 10. Esto es oral, recuerden. Son estos mismos de acá, estos mismos adultos
de mayor o igual de 50 kilos, son estos, y miren lo que se le da por la vía parenteral. Vamos a suponer que es intravenosa, ¿cierto? Intravenosa, ¿sí? ¿Cuánto se le da? Intravenoso. Que 2.5 dice. Y oral, 10. 10. o sea que cuando lo damos por la vía oral, más o menos ¿cuánto se pierde? La cuarta parte, un cuarto. O las 3/4 partes, ¿no? 3/4 parte. Se pierden las 3/4 partes y actúa la cuarta parte. O sea que la biodisponibilidad, más o menos, ¿de qué porcentaje es? O sea, de lo que doy, ¿cuánto llega en porcentaje? Un 25%. Exacto, exacto. Llega un 25%, la cuarta parte. Y miren que coincide con esto. Miren por aquí, miremos cuál es la biodisponibilidad de la morfina por la vía oral. Bien, busquemos aquí, por aquí debe estar. Miren acá. Cuando se administra por vía oral, ¿no es cierto?, tiene entre el 16 y el 33% de la potencia. O sea que esto es el 25. El promedio de esto es el 25, ¿o no? ¿Sí? Lo que quiere decir esto, cuando se administra por vía oral, tiene entre el 16 y el 33% de la potencia que se observa cuando se administra por vía intravenosa. ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven? Entonces, el promedio de esto, ¿cuánto es? Pues da 25 aproximadamente, ¿sí? O sea que el fenómeno de primer paso de la morfina es más o menos, ¿cierto? Se inactiva el 75% y por eso se dice que la biodisponibilidad es del 25 aproximadamente. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que si se da la dosis, miren, si se da la dosis oral por vía parenteral, podría ser mucho, aunque en este caso estamos dentro del límite, ¿no? Todavía estamos dentro del límite, de acuerdo, pero podría ser mucho porque él necesita 2.5. Repito, no se va a intoxicar porque podemos dar hasta 15, ¿sí? No se va a intoxicar, pero estamos dando más de lo que necesita o lo que pautó el médico. O sea, pero para otros fármacos, esto, si estamos en el límite, sí podría ser grave, ¿sí o no? ¿Vale? Pero no, aquí en este caso, miren, él necesita 2.5 por la vía oral y si le damos 10, perdón, corrijo, necesita 10 por la vía oral, ¿sí o no? Si le damos 2.5 por la vía oral, malo, muy poquito. 2.5 es por vía parenteral, porque si le damos 2.5 se va a perder más o menos la cuarta parte, le llegará un poquito más de 1, eso no le sirve para nada. Y al revés, si damos la vía, digamos la dosis oral por la vía parenteral, podría ser excesivo, ¿sí? ¿Sí está claro? Entonces, por esa razón, muchos fármacos necesitan por la vía oral una dosis más alta. Otros, la diferencia no es tan grande, ¿sí? ¿Vale? Entonces, ¿eso de qué depende? Del fármaco, de qué tanto se metaboliza, y espero que les haya quedado bien clarito el fenómeno de primer paso. Otro fármaco que sufre el fenómeno de primer paso muy famoso es el propranolol. Por aquí, a ver si lo vemos rápidamente. El propranolol tiene también esa desventaja y muchos otros fármacos, ¿no? Y hay que verlo, digamos, orientar al paciente en ese sentido. No, yo quiero esto, o es que siempre, miren que hay pacientes que prefieren el medicamento inyectable. No, porque es que actúa mejor, ¿no? Pero muchas veces se puede lograr el mismo efecto cuando no necesito velocidad, porque ahí sí la vía inyectable es más rápida, eso sí, ahí no hay vuelta de hoja, pero si necesito un efecto que no sea inmediato, crónico si se quiere, si se me admite el término, perfectamente se puede dar por la vía oral y no correr los riesgos que tiene la vía parenteral, ¿de acuerdo? Porque no, es que a mí me gusta inyectable, pero ¿por qué? Muchos pacientes tienen esa idea, ¿no? Que siempre será mejor y no, porque una dosis más alta por vía oral reemplaza una dosis más pequeña por vía parenteral en caso de que el fármaco sufra fenómeno de primer paso. Si no sufre fenómeno de primer paso, mucho menos importante, mucha menos diferencia habrá entre las dos vías. Repito, lo que sí puede marcar diferencia es la velocidad a la cual necesito, ¿vale? Un ejemplo, el paciente está convulsionando, pues ¿cómo le voy a dar por la vía oral? Imposible. Primero, por las dificultades técnicas. Segundo, por la demora, pues de aquí a que actúe el anticonvulsivante, imagínense. Pero si ese paciente que convulsionó
le diagnostican epilepsia y necesita un tratamiento permanente, pues ahí sí la inyección, pues ahí sí no tiene sentido, ¿cierto? No tiene mucho sentido pues que se haga de esa manera. Bueno, entonces sí queda claro, ¿vale? Lo que es esto. El propranolol más o menos también tiene una, véanlo acá, es este. Propranolol también tiene esa connotación, ¿no? Un fenómeno de primer paso muy marcado y unas diferencias grandes en cuanto a las dosis, ¿vale? Vamos a ver aquí si lo encuentro, es como una presentación para mostrarles esa gráfica del propranolol, ¿no es cierto? Aquí está. Miren que el propranolol sean 2 miligramos aquí, miren ustedes, por vía intravenosa o 40 miligramos por vía oral, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tiene una biodisponibilidad oral del 30%, 30 y 70, ¿no? Entonces, miren ustedes que hay que considerar eso por la vía oral. Bueno, muy bien. Listo, cerremos acá, ¿no es cierto? Y vámonos acá. Entonces, ¿quedó claro? La morfina presenta un fenómeno de primer paso. Repito, vale la pena que lo miremos porque esto le sirve para cualquier otro fármaco y que quede bien claro esto. Entonces, es cierto que tiene una baja disponibilidad por vía oral, pero ahora ya ustedes me pueden decir, ¿cómo se corrige eso? ¿Cómo se corrige que el fármaco tiene una baja disponibilidad por vía oral para poderlo dar por la vía oral? Profe, creo que ahí en ese aspecto sería vía oral porque el fármaco actúa menos, o sea, no es tan rápido como a las inyecciones que va Sí. más rápido al movimiento sanguíneo. Entonces, cuando son tabletas o jarabe, la disponibilidad es más lenta. Es menor. La intravenosa es más efectiva, ahí sí que más. Bueno, pero ¿cómo se corrige ese problema de que tiene baja biodisponibilidad por vía oral? Que es un problema. ¿Cómo lo que acabamos de ver? O sea, es como la conclusión de lo que vimos ahora. Vamos a ver quién quiere hablar. Aquí alguien, un momentico para ver quién es, quién levantó la mano. Un momento, a ver, se me pierde. Levantó la mano Jorge y Julián. Si le parece, Jorge, demos la palabra a Julián. Julián. Vale, profe, ¿Cómo muy se buenos corrige? días. Profe, Buenos pues días. buenos días. Yo siempre he escuchado en la parte de farmacia hospitalaria, yo siempre he escuchado cuando el médico o el enfermero jefe habla de ajuste de dosis. No sé si tiene que ser por ese lado la cosa. Es decir, Bueno, vamos a aquí, ajustarle la dosis. Por ejemplo, mire lo que pasa con ahorita que usted está hablando de anticonvulsivos. No, en la farmacia de nosotros, no sé si es ya por protocolo, porque pues hay ciertos medicamentos que pueden estar en el mercado, pero bien sea la clínica o la EPS acepta ciertas marcas, porque ya se le ha sí, hecho pues su respectiva revisión protocolaria y entonces aceptan esa. Entonces, un ejemplo, el ácido valproico de las marcas que nosotros manejamos en la clínica, no hay disponibilidad de él. Entonces, a veces pelean que como que no hay ese medicamento y eso tiene que ser inyectable, pues por las mismas razones que usted ahorita las nombró. Pues uno, por la manera técnica, porque pues es muy difícil darle a una persona un medicamento vía oral, porque pues por las convulsiones, o dos, también pues porque mantiene convulsionando cada rato. Entonces, a veces lo que hacen es hacer ajuste de dosis y lo complementan, pues yo he visto que utilizan mucho el Keppra, el Viracetam. Entonces, no sé si de pronto es por ese lado la cosa. bueno, muy bien. Ustedes comentan unos casos, digamos, que vale la pena discutir. Pero digamos, en este tema concreto de la morfina, supóngase que es adecuado darlo por la vía oral. Las circunstancias, ¿no? Sí, está claro. No es, digamos que es un control crónico del dolor, ¿sí? Permanente. Entonces, dice el médico, vamos a darlo por la vía oral. Ya vimos que la morfina tiene un problema, y es que presenta una baja biodisponibilidad por la vía oral, que ustedes mismos calcularon que está alrededor del 25%, y corroboramos. El texto dice que está entre el 16 y el 33, o sea que promedio 25, o sea que coincide todo. Entonces la pregunta era, ¿cómo se corrige desde el punto de vista, digamos, terapéutico ese problema? Entonces, Jorge mantiene levantada la mano. Jorge, ¿qué nos dice Jorge? En el caso de la morfina, sería aumentar la dosis simplemente, pero
se pudiera, si el médico dice que debe ser morfina vía oral, sería simplemente aumentar la dosis, pero también se podría evaluar, digamos, cambiarla por otro opioide, puede ser menor, y combinarla con un AINES para aumentar el techo analgésico. Bueno, sí, esas son opciones que pueden estar disponibles, pero es eso, ¿no? Lo que comenta Jorge. Entonces, en este caso en particular, el problema de la morfina de la baja disponibilidad se corrige simplemente aumentando la dosis. Ustedes lo vieron, ¿no? La pauta posológica, ¿no? Que por vía oral es 10, por la vía parenteral es la cuarta parte. Perdón, sí, es la cuarta parte, ¿de acuerdo? O sea, cuando damos 10, se inactivan 7.5 y nos llega más o menos 2.5, ¿sí? Obviamente, pues, un poco más lento, eso es verdad, pero en un control permanente, diario del dolor, pues lo más adecuado para el paciente sería la vía oral, ¿sí? Lo más adecuado. Repito, le puse el ejemplo de las convulsiones porque es más dramático, si se quiere, porque son convulsiones, no puedo dar la vía oral. Entonces, si es una crisis, pues hay que buscar la manera de aplicárselo, ¿cierto? Digamos, de una manera segura por vía parenteral, pero si ya se trata de un control a largo plazo, pues ya la inyección deja de ser útil, o por lo menos cómoda, ¿no? Se vuelve incómoda, etcétera. Entonces, ya pasa a un segundo plano la velocidad de actuación y tiene más peso la comodidad para el paciente. ¿Por qué decimos que pasa a un segundo plano en los dos ejemplos la velocidad? Porque recuerden que el paciente en un control permanente, diario, va a estar en una situación como esta, ¿sí? Aquí. Miren, ya está el estable, ¿cierto? Y ya, miren, con todo lo que cumpla la pauta diaria por vía oral, pues, repito, esta gráfica no es, pero la adaptamos, ¿cierto? Y ya sencillamente él mantiene un nivel estable a lo largo del tiempo, ¿sí ven? Estable, estable. Aunque eso tiene también sus desventajas, ¿no? Desde el punto de vista terapéutico. Pero si yo quiero un nivel constante, sencillamente que haga esto. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Vale? Esa es la respuesta, ¿no? Sencillamente, ustedes lo vieron aquí, se incrementa la dosis y se descuenta lo que se pierde en el camino. ¿Sí? ¿Vale? Es como el que compra cosas pesadas, ¿no? Digo, quiero decir el peso, y si ya me van a vender una bolsa que es muy pesada, pues yo digo, no, un momentico, descontemos eso, porque es que usted me estaba vendiendo un producto y el empaque me pesa la mitad, más o menos así es. Sí, lo vamos a dar por vía oral, pero en la vía oral se pierde el 75%. Lo que me diga pulpito es el 25%. Entonces aumentamos la dosis para que luego, ¿cierto?, tengamos digamos, esa dosificación correcta. Bueno, volvamos acá, muchas gracias, muy interesante. Bueno, entonces espero que les quede bien clarito esto, ¿no? Entonces, la vía oral, como ustedes han destacado, tiene un comienzo lento. Para el dolor agudo, pues no es lo mejor, ¿cierto? Es para un control, ¿cierto? Ya crónico, continuo, ¿cierto? Miren ustedes, hay también preparados de liberación sostenida o retardada. Bueno, ¿qué precauciones hay que tener con esos preparados de liberación sostenida o retardada? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué precauciones hay que tener? Precauciones. ¿Sí? Cuéntame. Una precaución es preguntarle al paciente o al usuario si es alérgico a dicho medicamento, que las personas suelen volverse alérgicas a algunos medicamentos. Entonces eso es importante saber para que antes de suministrar, de que la persona se tome ese medicamento o en caso de los enfermeros, ¿sí? Imagino que eso debe ser muy importante, ¿no? Bueno, eso sí, de acuerdo. Pero ¿qué más? Esta precaución quizás se podría aplicar a todo fármaco, ¿no? Si es alérgico, ¿no? Pero hay algo particular aquí, ¿no es cierto? Con las preparaciones de liberación sostenida o retardada. ¿Quién más puede decir que precauciones que son muy importantes, ojo, con nosotros como farmacéuticos? ¿Qué más podemos decir allí? ¿Qué más? Entonces, ¿de qué se trata un producto de liberación retardada? ¿Qué es eso? ¿Quién me dice? La liberación prolongada, profe, es que
el medicamento no libera el principio activo de inmediato, sino que está programado para ir liberando ese principio activo de manera sostenida hasta que ya por completo lo libera. Eso hace que la curva que usted mostró, el medicamento la mantenga, digamos, más, no sé cómo expresarme. Sí, constante en el tiempo. Eso, más constante, hace que dure un poquito más el medicamento. Bueno, y miren que las dosis usualmente son más altas, ¿de acuerdo? Precisamente para, a ver, un fármaco que que hay que utilizar muy seguido, por ejemplo, cada 6 horas, puedo tener un producto de liberación retardada y doy la doble dosis, pero que me la libere en 12 horas, ¿sí? O en 24, inclusive se podría. Lo usual es, por ejemplo, tengo que darlo cada 6 horas, tendría que dar 2 tabletas, pero entonces viene el preparado de liberación retardada y resulta que me libera ese contenido en 12 horas. Entonces mantiene un nivel constante, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren que puede suceder algo bien curioso, que la persona triture, ¿cierto? Disuelva, mastique, en el jugo de naranja, pues lo agregue, etcétera. Y eso es erróneo. ¿Por qué razón? Porque miren ustedes, ¿vale? Triturar o masticar el medicamento. Esto es un estudio de España, ¿cierto? Y miren que hay un porcentaje alto de personas, relativamente, ¿cierto?, que cometen errores en ese sentido, ¿sí? Esos productos, si yo tomo este producto y le quito, le destruyo el mecanismo de liberación retardada, pues me lo va a liberar de golpe. Puede ser una dosis alta, repito, ¿sí? Puede ser una dosis muy alta. Y esto es un estudio español, por ejemplo, y allá también los pacientes hacen lo mismo, ¿no? Miren que hay que tener cuidado en ese sentido, en que los productos de liberación sostenida o retardada están diseñados para contener una dosis alta, pero para liberarla por cuotas, ¿cierto? A lo largo del tiempo, ¿vale? Profe, Sí. ¿eso solo aplica para este tipo de medicamentos o para todos? Para todos, para todos. De hecho, hay algunos inclusive más peligrosos. Por ejemplo, los cardiovasculares, ¿no? Hay un producto que se llama nifedipina, por ejemplo, que se ha asociado a problemas serios porque la persona resulta que destruye el mecanismo de liberación retardada precisamente porque cree que va a ser mejor para él. Y como le digo, miren, de hecho son productos más costosos porque tienen incorporada esa tecnología, ¿no? Entonces, mire, la comodidad suya es que no va a tener que tomársela cada 6 horas, sino cada 12. Eso ayuda, ¿no? En la adherencia, claro que sí, ¿no es cierto? Pero hay que respetar ese mecanismo. Si yo la trituro, pues, y la parto y me la quiebro y estoy liberando de golpe toda esa cantidad, que obviamente, ¿no? No se va a autorizar para la venta un producto que mata a la persona si damos la dosis doble, pues. Que alguien que se equivoque, no, es que le dijimos que no haga eso. No, 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 por supuesto que no. Pero sí puede ser incómodo, puede ponerlo en cierto riesgo, pues posiblemente no fatal, ¿cierto? Pero sí, pues, porque repito, la autoridad sanitaria restringiría ese fármaco, ¿se me entiende? No, si se equivoca y lo tritura, va a tener un problema extremadamente grave, 50% de probabilidad de muerte, no. Eso no lo autoriza el INVIMA ni la FDA. Pero sí puede ponerlo en riesgo, ¿no? Además de que pierde el costo pues, de la liberación, se pierde la ventaja. Los pacientes a veces no conocen esa parte de la farmacocinética, ¿no? Muchos con productos que no son de liberación retardada, digamos, eh, hacen una regla de tres y dicen, bueno, si a mí me formuló el médico un antibiótico cada 12 horas, pues yo me tomo 2 tabletas cada 24 y me evito. No, es muy diferente, ¿no? Eso por farmacocinética sabemos que no. Bueno, muy bien. Denme un segundo, se me acabó el agüita, me disculpan, un segundito. Voy por agüita para un minuto nomás. Por favor, me disculpan, voy por agua y continuamos. Voy a cerrar un momento aquí. Un minuto, por favor.
Bueno, muy bien. Entonces, son situaciones que los pacientes, inclusive europeos, ignoran, ¿no? Miren ese estudio que si quieren tómenle foto para que lo lean cuando tengan tiempo. Es muy fácil de encontrar en la red. Aquí, tómenle la fotico. No es nuevo, es como 2000 y tanto, ¿no es cierto? 2000 y pico. Pero vale la pena, ¿no? Mirar, aquí muestran pues esta situación. Entonces, si gustan, tómenle foto. Voy a cerrar aquí para que lo puedan bajar pues fácilmente. Bueno, y algo que les quería mostrar también aquí, por favor, es esto, es en relación con, bueno, no, eso en el descanso lo busco porque me cuesta un poquito más, mostrarle algo de lo que es bioequivalencia, biodisponibilidad, pero un poquito al margen, ¿no? Es más general, pero entonces más vale continuemos con nuestra temática y en el descanso yo lo ubico, porque no tenía planeado mostrarlo, pero me va a costar un poquito más de trabajo localizarlo y no quiero que estén allí en balde. Entonces avancemos y les muestro más adelante. ¿Me recuerdan ahora en el descanso, por favor, para yo buscarlo? Y mostrarle algo que se van a sorprender. Van a quedar con la boca abierta, literalmente. Lo que les voy a mostrar con esa parte. Bueno, listo. Entonces acá continuemos. Vamos a acelerar un poquito, ¿no? Porque entonces a mostrar esto que ustedes ya conocen, ¿no? Hay otras vías de administración. Miren que la morfina atraviesa la barrera hematoencefálica y accede al feto. Y cómo puede provocar depresión respiratoria, digamos que en nuestro medio por acá, no se utiliza mucho en analgesia obstétrica, aunque en otros países sí. Acá preferimos más tramadol, no sé, la meperidina, Jorge que trabaja en el hospital, se usa mucho la meperidina para analgesia obstétrica, o cómo ha visto el uso de la morfina si de pronto conoce esa área o trabaja en otra área, no sé, allá en el hospital. Digamos, analgesia obstétrica, ya en parto y demás, ¿cuál tipo de analgesia se utiliza o qué fármaco es como preferido por los médicos que usted haya visto, ¿no? Que usted observe. De pronto, ¿qué ha observado allí? No, profe, yo realmente de la parte obstétrica sí no tengo mucho conocimiento. Ah, bueno. ¿En qué área se desempeña principalmente? Yo trabajaba en urgencias y en hospitalización y en posquirúrgico. En postquirúrgico. Bueno, bien. Entonces miren que, gracias, que en la parte, digamos, la morfina, pues en nuestro medio no se usa mucho, ¿no? En otros países sí más. Se prefiere tramadol y meperidina, que es petidina. Es lo mismo, meperidina o petidina. Bueno, aparece en la leche materna. Miren ustedes, el tiempo de vida media es aproximadamente 4 horas, o sea que una duración del efecto relativamente corta. Bueno, muy bien. Miren esta forma de administrar, ¿no es cierto?, los opioides. Ambas tienen ventaja y desventaja. Esta es una forma y esta es otra forma. Aquí estamos hablando de dosis fijas, ¿cierto? Dosis fijas. Quizá hay más seguridad, más eficacia, ¿no es cierto? Según miren ustedes que se suministra el fármaco en intervalos regulares, ¿sí? Intervalos regulares. Esta sí corresponde a una vía oral, miren, ¿sí ven? Una vía oral, o puede ser intramuscular, perdón, cualquier vía que tenga absorción, ¿vale? Puede ser oral. Miren, así, sube, baja, sube. En cambio, la intravenosa, acuérdense que de una vez sube, ¿no? No hace esto. La intravenosa es una línea recta. Cuando sube, claro, llegó toda la sangre y empieza a bajar, ¿se acuerdan? El serruchito que les mostré ahora es también. El que llamo serruchito, que es esto. Esta es la vía parenteral, miren. De una sube, ¿no? La inyección y de una sube al máximo. Claro, esta es intravenosa. Esta es una vía como oral, puede ser, ¿cierto? Miren acá, ¿cierto? Sube, baja y se suministra el fármaco a intervalos regulares. Entonces miren que el dolor no pasa a cierta intensidad en teoría, ¿no? Hay otra forma de suministrarle que es esta, ¿no? En el hospital. Analgesia controlada por el paciente, en inglés, patient, P es de patient, paciente. Bueno, analgesia controlada. Entonces, analgesia controlada por el paciente dentro de ciertos límites, por supuesto. Pues se regula, ¿no? Para que no haya pues sobredosis, ni mucho menos. El paciente puede, según su demanda, según su dolor, suministrar. Pero ¿qué problema tiene esto? Bueno, que se aplica cuando siente dolor. Hay quienes dicen, no, es mejor esta forma
porque es que evitamos que aparezca el dolor. Pero aquí dice, no, pero es que aquí se suministra es cuando lo necesite, pero aquí dicen, no, es que precisamente mantenerlo todo el tiempo de una manera continua evita que se presente el dolor. Entonces tienen ventajas y desventajas. ¿Qué me iba a decir acá, Caterín? Hola, profe. Sí, yo le quería preguntar algo. En la clínica donde yo trabajo, allá colocan la tal bomba del dolor. Esa bomba tiene algo que va controlando para que no se intoxique la paciente, ¿cierto? Sin duda, sí. Sí, Ah, porque tiene ok. un límite. Sí. O sea, entonces dentro de cierto límite, Pero ahí no usan dipirona, usan bupinés. ¿y qué es? Eso es lo que ¿Ese es el usan nombre por ahí. comercial? Leo, ¿Cuál es el principio? leotiro, ay, ¿cómo es que se llama? Leo, bueno, no me acuerdo bien el nombre, voy a buscar. Pero siempre Bueno, usas bupinés y bupiró. bueno, miremos cuál es el nombre genérico, qué principio activo es. Pero sí, sin duda, mire que hay un mecanismo, es lo básico, ¿no? Eso es mandatorio, de tener un mecanismo pues, que evite la sobredosis. Por ejemplo, se limita no más de tanto en una hora y no más de tanto en 24 horas, se programa, ¿no? Entonces el paciente cuando llega al máximo permitido ya no puede pasar de ahí, así pulse el mecanismo para evitar justamente esos problemas, ¿no? Bueno, entonces miren que hay estas dos formas, ¿cierto? Son, repito, son opuestas, ¿no? O bueno, alguien diría complementarias, pero se escoge uno o el otro. Hay quienes dicen mejor esto, hay quienes dicen mejor así, ¿cierto? Me tomo el medicamento continuamente para evitar que aparezca el dolor o dentro de ciertos límites controlo, ¿cierto? Yo aplico, me da una sensación de control, eso es importante, ¿no? Miren que cuando uno controla las cosas, cuando uno es quien decide, se liberan opioides endógenos, inclusive, ¿no? El efecto placebo, yo les comentaba que en parte está mediado por opioides endógenos. Tener control, yo manejo, a mí me sirven, mi opinión vale, y hasta el último momento yo controlo, ¿ven? Hay personas que eso nomás le da una sensación muy benéfica. Entonces, posiblemente hasta la psicología influye allí, ¿no es cierto? Eh, eh, como persona a uno le gusta muchas veces esto, ¿no es cierto? Que lo tenga en cuenta, que lo controle, en fin, hay ventajas y desventajas. Bueno, entonces miren que hay muchas vías de administración, incluyendo pues algunas no muy conocidas, subcutánea en infusión continua, eso es rarísimo, ¿cierto? Rectal, intramuscular, ¿cierto? Hay también opioides rectales. Por ejemplo, hace algún tiempo un médico pues, me comentaba, por ejemplo, que por vía sublingual. Le decía las gotas de morfina, entonces por vía sublingual. ¿Qué podrían ustedes imaginarse? ¿Qué pasará cuando damos la morfina por vía sublingual? ¿Sufrirá fenómeno el primer paso? Mire qué interesante, ¿no? El médico, él tenía un familiar pues ya con cáncer avanzado y me dijo, bueno, ¿usted qué opina? ¿Ustedes qué piensan de esa vía sublingual? ¿Sufre fenómeno primer paso? Miren qué importante. La respuesta es no. Por eso la nitroglicerina se da por vía sublingual, ¿se acuerdan? Miren ustedes, lo miramos un momento. Entonces, porque es interesante esta parte de vías. Entonces, vía sublingual no sufre fenómeno primer paso. No sufre. ¿Por qué? Porque pasa directamente al sistema cava, ¿sí? Entonces, no es parenteral, ¿cierto? Pero va por, digamos, no es parenteral, pues no es inyectable, pues quiero decir, pero y evitamos el fenómeno de primer paso, ¿sí? Mírenlo acá, vamos a ver, fenómeno de primer paso por aquí, una gráfica para observar que esa vía no pasa por el hígado, pero no utiliza una aguja. Bueno, pero hay que ver que el fármaco se pueda absorber bien por esa vía, ¿de acuerdo? Entonces yo busqué, traté de documentarme y le dije, mire, podría ser que funcione, le expliqué ventajas y desventajas, ¿cierto? Y podría ser. Pues vamos a ver si aquí está la vía sublingual, me remitió a la misma. Y ustedes observarán que no pasa por el hígado en primera instancia. Luego, digamos, por porciones va pasando por el hígado. Pero, bueno, aquí está el sistema porta. Vamos a ver aquí si está la vía sublingual.
Miren que es interesante esta presentación, ¿no? Está muy buena, no la conocía. ¿No es cierto? Está bastante interesante. Bueno, vamos a ver aquí, si está no veo la vía sublingual. Como para ver el esquema, este es una presentación de farmacocinética, le veo avanzada, ¿no? Habla de volumen de distribución, el tiempo de vida media que ustedes conocen, nitroglicerina. Vamos a ver si está aquí. Es el ejemplo de nitroglicerina, pero no veo la gráfica. Bueno, no va a estar, parece. Bueno, pero sí les comento que la vía sublingual pasa directamente al sistema cava, ¿sí? Y no pasa primero por el hígado. Pero el problema está en que el fármaco se absorba bien por la mucosa, ¿sí ven? Ahora el problema sí sería de absorción. ¿Ven? ¿De acuerdo? El problema con la morfina vía oral no es la absorción, sino que se inactivaba en el hígado. Pero si lo vamos por vía sublingual, ¿cuál sería el problema ahí? Sabemos que no va a pasar por el hígado. Lo que hay que mirar es que no, que sí se absorba bien por esa vía, ¿no es cierto? En su momento lo consulté, eso no es algo muy común. Lo consulté y encontré que podría dar resultado, pero no en todos los pacientes. En resumen, el paciente pues, recibió el fármaco por esa vía y le funcionó mejor, pero no a todo el mundo, habría que ver, ¿no es cierto? La dosis, etcétera. En su momento, yo no me acuerdo ya, la verdad, eso fue hace varios años, cuál era la dosis, cómo era el asunto, ¿cierto? En detalle, pero bueno, no encuentro aquí una gráfica para mostrarles, pero la vía sublingual evita el fenómeno de primer paso. Si no veo el esquema aquí rápidamente para mostrarles. Y por esa razón la nitroglicerina, ¿se acuerdan? Sea por vía sublingual. Si usted la deglute, no hace nada, porque pasa primero por el hígado. María Cristina. Profe, en lo que usted decía ahorita que de pronto podría ser que se llama, de pronto le puede servir a unas personas y a otras no. Eso también influye en lo sensible que puede hacer una persona con respecto a un medicamento o a otro, porque yo he visto que hay personas que, por decir el tramadol, les hace más efecto o más inmediato que a otras. Esto también puede influir de pronto la sensibilidad que tenga una persona, a otras no les hace nada. Una se puede, eso también puede influir. Y lo otro también es digamos, con los opioides, también qué tipo de opioide estaba recibiendo previamente. Me explico. Miren que, bueno, estamos entrando profundizando, pero precisamente esa es la idea. Miren que los opioides hay cosas que todavía no se conocen muy bien. Por ejemplo, en algunos casos van perdiendo efectividad y fuera de eso, inclusive en algunos casos hay hiperalgesia. No se sabe exactamente por qué. Y la recomendación es rotar el opioide, ¿sí? Lo que llaman rotación de opioides, que es algo que está muy en boga, ¿no? Está muy en boga la rotación de opioides. Se cambia el opioide e inclusive es posible bajar la dosis del nuevo opioide, ¿sí? Actuando de la misma manera en teoría, pero hay cosas que no se conocen porque son distintas entre los opioides. A veces uno dice, y posiblemente haya más receptores, hay algo distinto. Entonces, la rotación de opioides, ¿no es cierto? Y evita ese fenómeno de hiperalgesia. Miremoslo aquí, miren, hiperalgesia por opioides. Y miren que es algo bien interesante. Y se puede, entonces miren, si una persona viene de, por ejemplo, de un opioide X y se le cambia, ¿no es cierto? Puede eventualmente funcionar bien. ¿Me entiende? Eso a veces ni incluso los médicos lo aplican, miren. Hiperalgesia, ojo, estamos hablando de mucho dolor asociado al tratamiento con opioides, ¿sí ven? Dice, miren, la hiperalgesia inducida por opioides es una reacción paradójica. Paradójica, miren, es una paradoja, ¿cómo así? Contrario a lo que uno esperaría, caracterizada por una percepción intensificada de dolor relacionada con el uso de estos medicamentos en ausencia de progresión de la enfermedad. O sea, no lo explica que la enfermedad esté progresando, no. La enfermedad no está progresando o no se ha retirado el opioide, tampoco, ¿cierto? Entonces, miren, y es diferente a tolerancia. Esto vale la pena mirarlo, ¿no? Ahorita, pues, de pronto necesitamos tiempo para los otros temas, pero lean este artículo, por favor. Entonces, ¿qué puede pasar? Que se rota, se cambia el opioide y eso puede dar una muy buena. Entonces,
el paciente pueda que está en ese periodo y se le cambia, ¡oh, qué alivio! ¿Me entienden? De pronto el paciente que les digo, ¿no es cierto? Al recibirlo por la vía sublingual, mejoró la dosis efectiva que llega a la sangre, ¿no? Pudo ser eso. O pudo ser, es que no recuerdo la verdad si es que él recibió otro opioide, ¿no? Pudo haber sido que fue, en verdad no fue por el cambio de la vía, sino por el cambio de opioide. ¿Sí me entiende? Porque el paciente ya estaba en una situación pues de mucho dolor, ¿me entienden? O sea, a veces uno dice, no, fue por esto, pero realmente fue por lo otro. Esto, por ejemplo, no lo conocen muchos, no se toma en cuenta o no se mira, ¿cierto? Miren, hiperalgesia, hay mucho dolor, ¿cierto? No, y es inducida paradójicamente por los opioides. ¿Por qué? No se sabe exactamente por qué. Así que decir, no, ahí hay pistas que podría ser, receptores, etcétera, pero todavía falta por investigar. Este artículo no es muy nuevo, es de 2014, bueno, tiene ya 8 años, pero sirve, ¿de acuerdo? Entonces, miren esto, por favor, que puede ser una buena idea rotar los opioides. Obviamente, eso lo hace el médico, ¿cierto? Estamos hablando de una, pero puede ser por ahí también, que le funcione al paciente un cambio del opioide, ¿vale? Bueno, listo, entonces pasemos, vamos avanzando porque para poder discutir los otros temas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces miren aquí, ¿sí responde su pregunta? ¿De acuerdo? Sí, señor, gracias, profe. Bueno, entonces miren acá, observar, bueno, ya no todo el mundo le ocurre, ¿no? La hiperalgesia. No todo el mundo, sino que, repito, es que el dolor es algo tan personal y tan importante de controlar que hay clínicas del dolor. Acá en Popayán hay una, funciona en el Hospital San José, una clínica especializada en dolor, la maneja un anestesiólogo, compañero de epidemiología, estudió conmigo epidemiología, pues le interesó la epidemiología y casualmente también es una persona muy inquieta, también está haciendo doctorado en ciencias ambientales, como yo, y es un muy buen médico y muy, bueno, tiene su forma de tratar y le va muy bien, pues, y es excelente. Entonces, lo que quiero decir es que el control del dolor es tan importante que inclusive hay clínicas especializadas, porque es algo que definitivamente impacta la calidad de vida de un paciente que sufre. Bueno, miren ustedes que hay que tener en cuenta en el tratamiento circunstancias que pueden incrementar el riesgo de toxicidad, como cuáles, la deshidratación, por ejemplo, si el paciente tiene algún problema renal o hepático, los pacientes con problemas de tipo respiratorio, claro, porque los opioides deprimen la deprimen la respiración, las personas de edad avanzada, niños muy pequeños o pacientes con desnutrición extrema. Entonces miren los riesgos, ¿no? Las reacciones adversas. Recuerden, por favor, que una reacción adversa, por definición, ocurre con las dosis normalitas. Es algo que también hace los estudiantes necesitan ahí un refuerzo, ¿no? Una reacción adversa, si alguien intentó suicidarse con un opioide y tuvo un problema, eso no es una reacción adversa, ¿sí? Observen ustedes aquí para que se convenzan, para que lo vean con sus ojos, ¿cierto? Mirenlo acá, ¿sí? Una reacción adversa a un medicamento es toda aquella respuesta nociva, no deseada y no intencionada, perfecto, que se produce tras la administración de un fármaco. A dosis, miren, esto es lo clave, a dosis utilizadas habitualmente, ¿vale? La dosis usual. ¿Cuánto lo formuló el médico? 500 miligramos de acetaminofén. ¿Y qué le pasó? Tal cosa. Eso es una reacción adversa. Pero, ¿qué pasó? No, que se tomó todo el frascado de acetaminofén y tiene una reacción X. Eso técnicamente no es una reacción adversa, ¿sí? Entonces, la definición habla de reacciones adversas con dosis utilizadas habitualmente. ¿Queda claro? Entonces, las reacciones adversas a estos medicamentos son, miren ustedes, dentro de dosis terapéutica, estamos diciendo, inhibición del centro respiratorio, aunque es excepcional con la administración oral. Casi no se da por la vía oral, ¿cierto? Bueno, mayor riesgo cuando el uso parenteral agudo. Sin embargo, se adquiere tolerancia con el uso crónico. ¿Qué quiere decir eso?
que cuando se utiliza el opioide durante largo tiempo, la depresión respiratoria casi no se ve, casi no se nota, se adapta. Vámonos, el paciente, vámonos al caso de uso no médico. Si una persona que lo utiliza con fines recreativos le da su dosis a una persona que recién llega a estrenarse en el proceso, puede tener unas consecuencias fatales, gravísimas, porque esa dosis que utiliza esa persona con farmacodependencia puede perfectamente parar de inmediato la respiración de cualquiera de nosotros, ¿sí? Que no estamos habituados, ¿de acuerdo? Y se ve así todo debilucho, ¿no? Aguanta el opioide y no le deprime la respiración. Esa dosis para otra persona que recién se expone puede ser peligroso. Entonces muchas situaciones de emergencia por opioides se dan por eso. La dosis, no, es que la dosis, ¿cuál es la dosis que usted usa? No tanto, no, pues démela a mí para yo estrenarme en el asunto. No. Entonces puede suceder este problema en ese ambiente no médico. Bueno, ojo con estas, depresores del sistema nervioso central. Díganme ustedes fármacos que puedan deprimir la actividad del sistema nervioso central. Si yo le digo en este momento, entonces, opioides, mucho cuidado combinar con fármacos que deprimen la actividad del sistema nervioso central. Grandes, ¿sí? Los antihistamínicos, por ejemplo. Sí, sobre todo los de primera generación, ¿no? Sobre todo los de primera generación. Voy a cerrar aquí, que esto me consume recursos. Yo creo que ya puedo cerrar la de morfina. Así. Bueno, sí, sobre todo los de primera generación. Perfecto. ¿Qué más? ¿Cuál otro? ¿Los antidepresivos? Sí, miren, algo bien interesante, ¿no? Muy bien, usualmente a los estudiantes les da miedo decir eso. Claro, los antidepresivos deprimen la actividad del sistema nervioso central, provocan sedación, claro. Los antipsicóticos también provocan sedación, ¿sí? Y repito, los antidepresivos provocan depresión del sistema nervioso central. ¿Elevan el estado de ánimo? Claro que sí, pero provocan sueño. Los antidepresivos son sedantes. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿cuál otro? Alcohol, claro que sí, ¿no es cierto? No es un fármaco, pues, pero una sustancia de uso muy común. Los antipsicóticos, ya dijimos, las benzodiazepinas, ¿cierto? Son depresoras, etc. Bueno, hay que tener cuidado porque pues, hay un efecto que se puede potenciar. En pacientes con insuficiencia respiratoria, ya sabemos por qué. Bueno, somnolencia y sedación. Hay tolerancia frecuente al comienzo, ¿cierto? La somnolencia, sedación, que puede ser benéfico, claro, claro, en algunos pacientes, ¿no? En otros será RAM. Pero acuérdense que lo que es reacción adversa en un paciente puede ser benéfico a otro, ¿no? Claro, si en el día ese paciente requiere seguir trabajando, pues allí puede ser un problema, pero en la noche podría ser conveniente, ¿cierto? Podría ser lo mismo que dijimos ahora con los opioides. El estreñimiento para un paciente puede hacer que el opioide, digamos que el grupo de opioides o fármacos del grupo de opioides se pueden utilizar como antidiarreicos, ya lo acabamos de ver. Bueno, estreñimiento, medidas dietéticas, mucha hidratación, fibra, frutas, bueno, en fin, farmacológicas, puede ser necesario, pues, algún lubricante del bolo fecal, inclusive laxantes, en algunos casos, pues, escogidos, obviamente, adecuados, etc. Náuseas y vómitos frecuentes en paciente ambulatorio, se adquiere tolerancia, afortunadamente, y con frecuencia estos pacientes necesitan antieméticos, dacentrón, ganicetrón, etcétera, ¿no? Recuerden que antieméticos también hay de varios mecanismos, ¿cierto? Tenemos fármacos, por ejemplo, bloqueadores de receptores de dopamina. Es que en el vómito intervienen varios neurotransmisores. Dopamina es uno. Por eso, por ejemplo, funciona la metoclopramida. ¿Se acuerdan? El Placid. Esa bloquea receptores de dopamina. Hay otros que son anticolinérgicos, ¿no? Anticolinérgicos antihistamínicos, como el Mariol. Este tipo de fármacos actúan de manera distinta, ¿cierto? Y otros que tienen que ver con serotonina, bueno, en fin. Entonces, hay diversos tipos de fármacos antieméticos y puede, repito, que funciona mejor uno que otro. Es muy bueno eso, ¿no? Tener en cuenta, bueno, si no le funcionó tal, de pronto buscar uno que actúe distinto. Pueda que ese es, ¿sí? Para ese paciente en particular.
Y recordemos que los pacientes que están en procesos de dolor crónico, por ejemplo cáncer, reciben fármacos antineoplásicos que inducen vómito y fármacos analgésicos que también lo hacen. Entonces, uno y otro pueden hacer necesario el uso de medicamentos antieméticos, casi mandatorio, casi es muy frecuente. Retención urinaria, que es más frecuente en personas de edad avanzada, recuerden paciente varón o hipertrofia prostática. Entonces, se une una condición con el fármaco que ayuda en ese problema, o que agrava el problema más bien. Entonces, allí hay que tener todo esto en consideración. Bueno, la tolerancia, no se conoce, miren que hay cosas de los opioides que no se conocen bien. Hay mucho que investigar todavía. Ese fenómeno de hiperalgesia, miren, tan raro, bueno, ¿por qué? Bueno, hay ciertas teorías, ¿no es cierto? Pero lo importante es qué hacemos con el paciente, ¿no? Que muchas veces no, es que usted no se lo toma, no me cumple, pero es que ¿por qué? No, ya se reconoce que eso pasa, ¿sí? Me imagino muchos pacientes al principio nadie les creía, ¿vale? Pero ahora ya, y ya que se reconoce el fenómeno, entonces se busca cómo solventarlo, cómo arreglarlo. Lo mismo pasa acá, ¿no? La tolerancia no se conoce muy bien por qué, y hay diferencia en los efectos, miren, siendo opioides, ¿no? Ocasionados por los opioides, pero algunos hay tolerancia y otros no. ¿Pero por qué? Falta investigar muy bien allí qué es lo que está pasando. Miren, para miosis prácticamente no hay. ¿Saben qué es miosis, cierto? Ya lo vimos. Miosis, las pupilas puntiformes. Bueno, eso no es tan malo porque por lo menos permite identificar, permite al médico reconocer que la sustancia que está intoxicando a un paciente que llega a un servicio de urgencia podría ser un opioide. Si viene con midriasis, lo más seguro es que sea un estimulante, ¿no? Un cocaína, anfetaminas, ese tipo de sustancias. Estreñimiento, terrible que no haya tolerancia. Eso no es bueno, ¿sí? Porque los pacientes sufren bastante por este problema y retención urinaria. Pero si se obtiene tolerancia, o hay tolerancia más bien para la analgesia, para la emesis, ¿cierto? Para la euforia y depresión respiratoria, ¿cierto? Entonces, miren que la depresión respiratoria el paciente, digamos, va adquiriendo, ¿no? No lo afecta casi, ¿cierto? Bueno, es reversible, o sea que si deja tomar la sustancia, vuelve como estaba antes, y puede haber tolerancia cruzada entre fármacos con el mismo mecanismo de acción. O sea que la tolerancia alcanzada con un fármaco se nota con el otro. Bueno, dependencia psicológica, miren qué interesante, ¿no? La psicológica se refiere a yo necesitar el fármaco para sentirme bien, contento, pero la física la necesito para funcionar. Entonces, la dependencia física en todos los pacientes para el uso crónico hay dependencia física, no se puede suspender bruscamente. Si se suspende bruscamente puede haber riesgo de síndrome de abstinencia o inclusive cuando baja la dosis o cuando hay antagonistas, ojo con esto, ¿no? Un antagonista o inclusive un agonista antagonista. Un agonista antagonista puede desencadenar síndrome de abstinencia. Claro que sí. Y miren qué interesante, la dependencia psicológica es rara en los pacientes que se administran opiáceos con fines analgésicos. Es rara, miren, ¿sí? Parece ser que el hecho de contrarrestar el dolor, ¿cierto? Como que consume parte de esa capacidad de provocar dependencia psicológica. Pero física sin duda, ¿cierto? Él necesita el fármaco, la sustancia. Bueno, otros analgésicos opioides están, miren ustedes, de baja eficacia, opioides menores, todos esos son, digamos, fármacos que se utilizan, ¿no? La codeína, miren que no es de control especial, sino de venta bajo fórmula médica. Eficacia intermedia, tenemos agonistas, antagonistas y tenemos el tramador, que es una sustancia, pues, muy utilizada, menos riesgosa, de eficacia intermedia, ¿cierto? Y de máxima eficacia, pues aquí está la morfina, fentanilo, oxicodona, etcétera, que son sustancias de mayor riesgo. Entonces, observen algo aquí. La metadona es una sustancia que se utiliza con, digamos, en el tratamiento de la farmacodependencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es una sustancia opioide, pero de tiempo de vida media largo. Anoten eso, por favor. Los opioides de tiempo de vida media largo tienen menos, o son menos adictivos, pues para que quede claro, son menos adictivos. Eso ocurre también con los
con las benzodiazepinas, a propósito, ¿no? Las benzodiazepinas de largo tiempo de vida media son menos adictivas que las de tiempo de vida media corto. Entonces, la metadona es un opioide agonista, ¿de acuerdo? Pero también se utiliza como un puente para la persona que quiere salir de una farmacodependencia peor. La morfina, heroína son más adictivos. La heroína inclusive es más adictiva que la morfina, más liposoluble, ¿no? Entonces, miren que la metadona me sirve de puente. Yo no puedo decir al día siguiente por esto, miren, por esto. Yo no le puedo decir al paciente que está saliendo del problema de farmacodependencia, no, a partir de mañana usted no consume y a fuerza de voluntad, rece bastante, terrible, complicado, ¿sí o no? Complicado. Pero sí se le puede dar metadona que es menos adictivo y le va ayudando en el proceso. Al final ya inclusive se puede utilizar naltrexona, naloxona, bueno, en fin, al final del proceso. Pero les pregunto, ¿la metadona es un agonista opioide? ¿Es agonista opioide? ¿O es antagonista opioide? Profe, yo creo que es Es un agonista. agonista opioide sintético. Es un agonista opioide. Agonista, muy bien. Pregunta, ¿la metadona puede ocasionar farmacodependencia? Pues es menos adictiva, profe, pero Sí, pero ¿podría ocasionar farmacodependencia? Sí, Sí, señor. sí. Sí, señor. Entonces, no deja miren, de ser opioide. eso, porque es un agonista opioide. Entonces, miren, la metadona puede servir para hacer el puente de quien está en una farmacodependencia peor, para irlo ayudando a salir. Pero también puede servir de puente de entrada, ¿no es cierto?, para volverse farmacodependiente a opioides y luego estar pidiendo morfina y heroína. Es un puente de doble vía. Le puede ayudar a salir, pero también es una puerta que le permite entrar, ¿sí? Entonces la metadona es de control especial, es un fármaco pues, de buena eficacia, como analgésico, etcétera, y también sirve en el tratamiento. ¿Pero por qué? Porque es un opioide menos adictivo que otros peores, repito. Pero a la vez, quien empieza por ahí puede terminar pidiendo en farmacodependencia opioides más riesgosos, ¿ven? Entonces, todo depende de la forma en que se utilicen, ¿no? Bueno, y miremos acá. Vamos a mirar, es que hemos dedicado bastante tiempo a esta parte, vamos a mirar algunos aspectos de interés muy puntuales, ¿cierto? La codeína, dolor leve, moderado, claro, porque a pesar de ser es un opioide, pues, miren ustedes, muy bien tolerado, poco riesgoso, de hidrocodeína antitusivo, codeína analgésico, combinado con acetaminofén, ¿sí ven? Es como manejable, es como el Yorkshire Terrier, ¿no? Como el perrito bonito, ¿no? No es peligroso. El Yorkie, le dicen Yorkshire Terrier, ¿no? Pero miren acá, que esto ya, pues estamos hablando aquí de un, es cierto, ya esto es un pitbull, ya, ¿no? Anestésico, ¿sí ven? Ya aquí inclusive supera la analgesia y llega a anestesia, ¿vale? Ya son fármacos de mucho mayor, digamos, calibre, digámoslo así, de mucho mayor riesgo. Bueno, tramadol, lo mismo, ¿no? Es un fármaco, miren que es un agonista mío con otras acciones y tiene muy buen uso, ¿no? Casi que cualquiera de nosotros ha recibido tramadol en algún momento de la vida, ¿no? Menos depresión respiratoria, menos tolerancia, menos dependencia, aunque puede provocar convulsiones, ¿no? Confusión, mareo, cefalea en algunas personas sensibles, ¿cierto? Entonces, tiene varios usos, gotas, bueno. Buprenorfina es un agonista parcial y, digamos, se utiliza poco en nuestro medio, es un, digamos, provoca menor dependencia física. La meperidina, este sí se utiliza en analgesia obstétrica, mírenlo acá, en muchos países. Lo mismo el tramadol, ¿no? Analgesia obstétrica también se usa bastante. Y es como se sale un poquito la petidina o meperidina del molde, ¿no? Por ejemplo, este tiende a provocar midriasis, ¿sí? Es el único. O sea, opioide que tiene como esa característica, se sale un poquito del molde, provoca menos depresión respiratoria, entonces, en analgesia obstétrica. Pero en nuestro medio no es tan popular como el tramadol. Bueno, y acá el fentanilo que les decía, ¿no? Ya es de respeto, un pitbull, ya miren ustedes que puede ocasionar
de hecho es anestésico, pero se puede utilizar, miren, en forma de parche transdérmico, ¿no es cierto? La oxicodona, lo mismo, preparado de liberación sostenida. Aquí cuidado con aquello de que dijimos. La metadona, lo que ya comentamos. Bueno, listo. Entonces, observen, hay productos interesantes. Este es el parche transdérmico que le mencioné ahora, ¿no es cierto? Una tecnología muy, muy delicada, muy bien hecha. Y observen preparados de liberación controlada de oxicodona. Miren, 10 miligramos, 20, 40, 60, 160. Imagínense, una dosis de esta, obviamente tiene el mecanismo para liberarla de una manera gradual, ¿sí? Bueno, Profe, antagonista, ¿sí? Cuénteme, por favor. es que yo le quería hacer una pregunta con relación a la petidina, que la vez pasada pues en una pregunta nos salió que, bueno, que tenía como baja, o sea que no pasaba mucho la barrera placentaria. Yo le quería preguntar de eso porque yo estoy mirando y decía que los fármacos que duraban como mucho tiempo así en hacer efecto o que tenían vida plasmática duradera eran los que menos atravesaban la barrera placentaria, entonces quería que me hiciera el favor de explicarme eso. Ah, bueno. Lo que pasa es que estas son reglas generales, ¿no? Eso que usted comenta son reglas generales, ¿no es cierto? Pero la petidina o meperidina es un fármaco que es aceptado digamos, en la... Espera un momentico que se me va a agotar. Un momentico. Momento, cierro aquí. Un momento, debo conectar. Un segundito, por favor. Conecto.